Bienvenidos a una nueva charla dentro de los trabajos de la logia Blavatsky. Hoy tenemos un tema muy interesante. eh, Habla sobre el Bhagavad Gita tal como es. Este tema lo desarrollará nuestro querido hermano Miguel Ángel Burgos, que es miembro de la logia HPB de la ciudad de Puebla y que tiene relación con el karma yoga precisamente. Te agradecemos mucho el haber aceptado nuestra invitación para poder compartirnos este conocimiento del Bhagavad Gita. Bienvenido, como siempre, querido hermano Miguel. Adelante. Muchas gracias por darme la oportunidad de participar con su grupo de estudio y compartir algunas reflexiones de esta lectura. Si me permiten, eh, a grandes rasgos, comentar para nosotros, quiero decir, en términos de esta época y de nuestra circunstancia, el Bhagavad Gita, aunque tiene muchos, o si no tantos, miles de años de haber sido escrito y narrar una circunstancia que generó un cambio en la historia de una región grande de esta tierra y los hechos de un avatar, porque el señor Krishna vino de otros niveles de conciencia, de otras esferas, y interactuó con humanos en esa circunstancia. Queda toda esta saga, toda esta remembranza que podemos tener por escrito ahora para nosotros como una lección mayor. ¿Cómo podemos vernos personalmente reflejados? Y digo personalmente desde no la falsa personalidad, sino de la personalidad que es reflejo de lo superior. ¿Cómo podemos vernos reflejados en Arjuna y ser enseñados por medio de él por el señor Krishna? La circunstancia, pues muchos de nosotros sabrán, y solamente la menciono por aquellos que no han tenido contacto con este texto, narra una guerra, una batalla entre dos ejércitos, uno de los Kauravas y el otro de los Pandavas, y unos y otros reclamaban el derecho al trono, pero dejando de lado cualquier circunstancia material en cuanto a derechos para ese trono o no, lo cierto es que en uno de los bandos estaba el señor Krishna, la suprema personalidad de Dios, como lo llaman en el Bhagavad Gita. Y del otro lado había hombres con muchos apegos o con muchos compromisos que aún sabiendo que iban a perder la batalla porque no le iban a poder ganar al señor Krishna, de todos modos, por una causa o por otra más egoísta o más altruista, se enfrentaron en la batalla. Cada uno tenía las mejores razones del universo para hacer lo que hicieron, aún sabiendo que iban a perder.
Pero si nosotros nos vemos reflejados en ello, entonces esta batalla no ocurre afuera, sino ocurre en nuestro interior. Arjuna, aún siendo un kshatriya, es decir, un guerrero, y su deber como guerrero era enfrentar al enemigo, aún teniendo claro esto, es decir, Arjuna sabía que era su deber, puesto que enfrente, en el ejército rival, estaban desde su abuelo, sus parientes, sus primos, sus maestros, todos conocidos y amados por él. Él no quería pelear y decía que aún siendo kshatriya y siendo su deber pelear, combatir, él estaba dispuesto hasta hacerse un mendigo para no enfrentarse a estos que eran tan queridos por él. Y en nuestra propia circunstancia interna tenemos ideas, imágenes, pensamientos, palabras, acciones que han sido imbuidos en nuestro interno, que forman nuestra personalidad y que hemos tomado de familiares queridos, abuelos, tíos, nuestro propio padre o madre, hermanos, primos, maestros, conocidos en muchos sentidos. Y entonces todo esto que ha formado nuestra personalidad, esos pensamientos que han formado nuestra personalidad y que nos han hecho, entre paréntesis o entre comillas, ser lo que creemos que somos, esos son los que están de un lado de la batalla. Y del otro, en nuestro propio interno, como reflejo de Arjuna y el señor Krishna, estamos quienes realmente somos, con nuestro derecho a ser lo que somos e impulsados, inspirados para ello por el señor Krishna, nuestro ser superior interno, por conexión directa con aquello que llamamos el señor Krishna, la suprema personalidad de Dios, pero puesto que regresó a las alturas, por decirlo de alguna manera, las esferas más sutiles, a quien a donde corresponde el lugar de donde proviene, así en nuestras propias esferas superiores internas está aquello que nos inspira, es decir, de meter, introducir, espíritu nos introduce o nos lleva a lo espiritual. Entonces está esa batalla interna en nosotros. Y eso es parte de lo que vamos a comentar acá, en esta participación. Solamente voy a tomar dos textos, el 36 y el 37 del capítulo 3, que habla acerca del karma yoga, el yoga de la acción. Siendo así, entonces inicio los comentarios. El texto 36, el Bhagavad Gita tal como es una edición que tiene ciertas especialidades. Primero presenta el texto en sánscrito, no escrito en sánscrito, sino transliterado a a lo que nosotros pudiéramos ver como las letras y palabras que pudiéramos pronunciar, que se pronunciarían en sánscrito si supiéramos leer sánscrito. Y después, inmediatamente abajo de este texto, está palabra por palabra la transliteración al español de lo que significa cada palabra. Después está la traducción, aquí ya como lo presento en el texto 36 del capítulo 3, y después están comentarios acerca de cada uno de estos textos. La obra es del señor Swami Prabhupada. Y ya bien estableciendo el contexto y de dónde tomo
la información, prosigo. En el texto 36 del capítulo 3, la traducción es: Arjuna dijo, oh descendiente de Vrishni, ¿qué es lo que impele a uno a los actos pecaminosos? Aún involuntariamente, como si se le obligara a la fuerza. Recordemos que pecado significa simplemente errar el blanco, equivocarse. Entonces, si alguien puede equivocarse, entonces hay cierto camino, por decirlo así, algo preestablecido que es aprobado. ¿Qué es esto preestablecido que es aprobado? Y que, por recordar un texto de estos que tenemos como cita de los maestros de sabiduría y del Gemas de Oriente, que dice que lo que debería hacerse no se hace y lo que se hace es lo que no debería hacerse. Y el camino de los necios va en ese sentido y sigue ocurriendo. Entonces, ¿qué es lo que impele a uno a los actos pecaminosos o que nos conducen a error, aún involuntariamente, como si se le obligara a la fuerza? El comentario para este texto inicia así: significado. La entidad viviente y cada uno de nosotros es esto, la entidad viviente, como parte integral del sujeto, no, del supremo. La entidad viviente como parte integral del supremo es originalmente espiritual, pura y está libre de toda contaminación material. Recordemos entonces a nuestros egos reencarnantes que están más cerca de la pureza espiritual y les falta poco para fundirse en ello, y sin embargo están condicionados por karma y por la ley de reencarnación a ayudar a aquellos que todavía no alcanzan el nivel que ahora ellos tienen, y por eso proyectan un rayo de luz, por decirlo así, puesto que ellos para nosotros son pura luz. Si pudiéramos tener una idea de qué es aquello que da origen a nuestro ser, proyecta un rayo a través de la materia y ese rayo se enfoca en un vehículo que ha sido formado a su vez por la sombra de los pitris lunares, recuerdan ustedes. Un vehículo a partir del cual aquello puede tener una experiencia en este plano de percepción. Y ese vehículo se va formando, desde luego, proyectado desde esferas sutiles a este plano, y entonces toma forma, y esa forma no es fortuita, sino que es resultado de las vidas, de las vivencias anteriores, de las relaciones con los demás, de cuánto ha trabajado, cuáles talentos, las áreas de oportunidad que no ha trabajado en lo mental, en lo físico, en lo emocional y hasta en lo espiritual, porque la línea de evolución ocurre en esos tres planos: el monádico, el mental y el físico, y todo esto produce, como lo menciona aquí, la entidad viviente en este plano. Pero nuestra constitución humana
es mucho más que solamente el cuerpo físico y aquello que piensa, siente, está referido a muchos más niveles que lo que nosotros podemos entender si nos percibimos separados y egoístas. Somos mucho más de lo que nuestra personalidad falsa refleja. Y esa personalidad está hecha precisamente de esos pensamientos equivocados acerca de la vida que la han formado y que provienen de todas nuestras nuestro entorno social, cultural, familiar, de país y así sucesivamente. ¿Cuánto de eso es verdad y cuánto de eso no lo es? Solamente podemos discernirlo si procuramos encontrar aquel modo prescrito o previsto que no lleva al error o que no es llevado o conducido al error. Repito, regreso al texto del párrafo. Dice, la entidad viviente como parte integral del Supremo es originalmente espiritual, pura y está libre de toda contaminación material. En consecuencia, por naturaleza, no está sujeta a los pecados del mundo material, aquello que es puro, y una de las cualidades que se nos invita a trabajar, entre comillas, o generar una percepción respecto a esto, es la pureza. Es originalmente espiritual, pura y está libre de la contaminación material. En consecuencia, por naturaleza no está sujeta a los pecados del mundo material o a los errores en los que caemos cuando participamos a plenitud del mundo material, y es de lo que vamos a estar hablando ahora. Pero cuando se halla en contacto con la naturaleza material, actúa sin vacilación de muchas maneras pecaminosas o erradas, y a veces lo hace incluso en contra de su voluntad. ¿Será que esa voluntad de la que se está hablando es la voluntad de lo superior en nosotros? Aquello que quizás en alguna ocasión hemos percibido como una vocecita, que cuando nos estamos equivocando flagrantemente, como cuando ocurría en el caso de Sócrates, esa voz le resultaba audible y le señalaba la falta que estaba cometiendo. Sócrates, eso que estás diciendo, tú no lo conoces bien. Sabes que eso no es verdad. Te estás equivocando. Aquellos no sabrán que te equivocas, pero tú sí sabes. Tú sabes que eso no es cierto. Y así aquello, entre una cosa y otra, tal vez en alguna ocasión hayamos escuchado esa vocecita. Siendo esto así, la pregunta que Arjuna le hace a Krishna acerca de la naturaleza pervertida de las entidades vivientes viene muy al caso. ¿Recuerdan ustedes la pregunta? Arjuna dijo, oh descendiente de Brisni, ¿qué es lo que impele a uno a los actos pecaminosos, aún involuntariamente, como si se le obligara a la fuerza? ¿Qué es lo que impele a uno a ejercer el comportamiento equivocado? Siendo esto así, la pregunta que Arjuna le hace a Krishna acerca de la naturaleza pervertida de las entidades vivientes viene muy al caso. Aunque a veces la entidad viviente no quiere actuar con pecado, aún así se le obliga a actuar. Sin embargo, las acciones pecaminosas no las incita la superalma que se halla dentro, sino que se deben a otra causa, tal como el Señor lo explica en el verso siguiente. En la diapositiva podemos ver abajo una de las personalidades que han sido proyectadas por aquel rayo de luz
al pasar por los diferentes planos de percepción, se va envolviendo en la materia de tales planos y que el resultado último, después de haber recogido en su transitar los talentos, lo que karma dispuso que es resultado de las acciones, pensamientos y palabras de las vidas anteriores, da como resultado esta personalidad que ahora somos. Tal como el Señor lo explica en el verso siguiente, dice al final del párrafo. Ahora vamos al texto 37. El bienaventurado Señor dijo, a ver, permítame por favor, porque no sé cómo quitar los, eh, las, los cuadros de esa, de esa pantalla, pero aquí lo tengo. El bienaventurado Señor dijo, es únicamente la lujuria, Arjuna, que nace del contacto con las modalidades materiales de la pasión y luego se transforma en ira y lo que devora todo y constituye el pecador enemigo de este mundo. Voy a repetir esta lectura, si me dan permiso, por favor. El bienaventurado Señor dijo, es únicamente la lujuria, Arjuna, que nace del contacto con las modalidades materiales de la pasión y luego se transforma en ira y que lo devora todo y constituye el pecador enemigo de este mundo. Recuerden que esto que estoy compartiendo es solamente una opinión mía. Cada uno es responsable de generar su propia opinión. Tomen lo que yo digo con las reservas del caso. Si gustan investigar y generar una opinión que los acerque más a la verdad, están en todo su derecho de hacerlo. Y entonces, mi opinión respecto a esta palabra lujuria, se las comparto. Lujuria tiene que ver con luz, pero no la luz necesariamente, no la luz que viene de lo superior, sino una luz que nos llama especialmente la atención y que es solamente un anzuelo al cual se enganchan nuestras percepciones y que nos invitan a alimentarnos más y más de esa luz, las ideas equivocadas que tenemos acerca de las ventajas de lo material. No se puede alegar que lo material no tenga ventajas. Estamos aquí, disfrutamos de un vehículo material, vivimos en una condición de satisfacer las necesidades de percepción que tenemos en este vehículo o en este cuerpo material y que nos causa placer el satisfacernos por medio de todo esto que nos rodea y percibirlo. Quizás el exceso de eso, el quedar enganchados como en un anzuelo a eso que nos llama especialmente la atención y que no necesariamente tiene todas las ventajas perdurables, tal como se nos invita a verlo en este mundo material, lo que nos lleva a equivocarnos, a permanecer mucho disfrutando de estas percepciones y del placer que nos proporciona el vivirlas. El significado de este texto, entonces, tal como lo menciona el Swami Prabhupada, es este.
Cuando una entidad viviente se pone en contacto con la creación material, su eterno amor por Krishna se transforma en lujuria. Es decir, una entidad viviente no olvida de su origen, pero cuando ese rayo de luz que viene de la entidad viviente toca estos planos materiales, otra luz le llama la atención, una luz muy intensa que se percibe como una belleza extraordinaria y que sería muy deseable poseer. Y todo lo que sea exceso de esta luz, que llama tanto la atención de nuestros sentidos y que se nos ofrece en este plano material como algo tan deseable, tal como dice el texto del párrafo. Su eterno amor por Krishna se transforma en lujuria en asociación con las modalidades de la pasión. Entonces ya no es solamente el ver, sino el desear poseer aquello que es objeto de nuestra atención. Sigue diciendo el texto del párrafo. O en otras palabras, el sentido de amor por Dios se transforma en lujuria. Al igual que la leche, en contacto con el tamarindo, se convierte en yogur. Es decir, aquello que era por su propia naturaleza puro, al contacto con algo de naturaleza ácida, se degrada. Luego, cuando la lujuria no es satisfecha, en otras palabras, nunca se tiene suficiente de aquello que nos llama tanto la atención. Nunca es suficiente. Siempre se quiere tener más y más y más. El deseo crece, se convierte en lujuria. Cuando la lujuria no es satisfecha, se convierte a su vez en ira. Cuando el deseo no es satisfecho, entonces nos inconformamos. La ira se transforma en ilusión. ¿La ira es real o es una producción nuestra? ¿La ira está afuera o está adentro? ¿La ira es algo real? Es decir, algo positivo. Positivo es que tiene una posición que podemos percibir con claridad. ¿La ira es algo positivo o es algo subjetivo? Es algo menos que objetivo, es subjetivo. La ira se transforma en ilusión y la ilusión hace que continúe la existencia material. Es decir, si no nos damos cuenta de que es solamente una ilusión y generamos pasiones, generamos apegos, no nos terminamos de dar cuenta que aquello que ha llamado tanto nuestra atención no es permanente, sino que cambia de continuo, es lo que hace que persistamos en la obtención de satisfacción en estos planos de percepción. Por lo tanto, sigue diciendo, la lujuria es el peor enemigo de la entidad viviente. Y es únicamente la lujuria la que induce a la entidad viviente pura
a permanecer enredada en el mundo material. Hablábamos acerca de que aquello superior en nosotros genera un rayo que se va envolviendo conforme desciende a los planos o por los planos densos de manifestación, hasta que llega a se olvida el origen, se percibe aquello que es esplendoroso y que satisface todos los sentidos, que se quiere poseer y que puesto que nunca se termina de poseer lo suficiente mientras no entendamos que esto es así, entonces, como dice al final, es únicamente la lujuria la que induce a la entidad viviente pura a permanecer enredada. En otras palabras, lo que dicen los maestros de sabiduría, que nosotros mismos vamos formando con nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones a cada momento una línea, un lazo que se va haciendo red hasta que quedamos atrapados en ella. Permanece enredada en el mundo material. Karma opera. La ley no se puede evadir. La ira es la manifestación de la modalidad de la ignorancia. Estas modalidades se manifiestan como ira y demás corolarios. Es decir, nunca tenemos suficiente. Y como no podemos, no está en nuestro poder tener lo suficiente que nunca es suficiente, entonces ocurre la ira. De manera que si las modalidades de la pasión, en vez de degradarse hasta las modalidades de la ignorancia, porque estamos ignorantes de por qué vivimos esto, estamos ignorantes de quién somos, nos creemos lo que no somos, le damos más importancia a esos enemigos, pensamientos, palabras y acciones que forman nuestra personalidad, ideas equivocadas acerca de la vida, pero que nos inducen a, entre comillas, disfrutar a plenitud de la vida. Y no es que no se pueda disfrutar, tiene su sentido, pero ¿por qué ligarse permanentemente a ello como si estuviéramos atorados en un anzuelo, sin darnos cuenta, en ignorancia de que esto es así? Repito, de manera que si las modalidades de la pasión, en vez de degradarse hasta las modalidades de la ignorancia, se elevan al plano de las modalidades de la bondad, se dice que el ser es bueno, bello y verdadero. Se elevan al plano de las modalidades de la bondad mediante el método prescrito de vivir y actuar. Entonces, si se puede cometer error, entonces, en contraste o como complemento, hay un método prescrito de vivir y actuar. Pero ese método prescrito de vivir y actuar lo tienes que encontrar tú dentro de ti. Nadie te lo puede dictar sin que el mérito para ti disminuya. Si alguien más te dice qué es lo que tienes que hacer y de aquello que haces resulta bondad, pues entonces el mérito ya no es para ti, sino para aquel que te dijo que hicieras eso. Y el genuino libre albedrío solamente ocurre cuando eres inspirado por aquello que está por encima de ti, no cuando tus pensamientos, palabras y acciones son llevadas o conducidas
por lo que no eres tú, por las ideas que tienes de ti mismo y que han formado tu falsa personalidad. Repito, de manera que si las modalidades de la pasión, en vez de degradarse hacia las modalidades de la ignorancia, se elevan al plano de las modalidades de la bondad mediante el método prescrito de vivir y actuar, uno puede entonces salvarse de la degradación de la ira, mediante el apego espiritual. O sea, que la inconformidad permanente, que aquí se expresa como ira, producto de la lujuria, es decir, el deseo permanente por aquello que nunca va a ser satisfecho en estos planos de percepción. Conduce en un sentido y solo puede salvarse de ir en esa dirección quien tiene un apego genuino hacia lo espiritual. La suprema personalidad de Dios, es decir, el Señor Krishna, se expandió en muchos. Aquí nos recuerda el pensamiento teosófico que habla acerca de la unidad a la multiplicidad, a la variedad. La suprema personalidad de Dios se expandió en muchos para beneficio de su bienaventuranza espiritual. Es decir, todo esto no es un sinsentido. La proyección de la oleada de vida, la multitud de mónadas que son los egos reencarnantes hacia estos planos de manifestación impulsados por la ley de reencarnación y de karma, tiene un propósito espiritual. Repito, la suprema personalidad de Dios se expandió en muchos para beneficio de su bienaventuranza espiritual, siempre en aumento. Y las entidades vivientes son partes integrales de esa bienaventuranza espiritual. Ellas tienen además una independencia parcial, pero por el mal uso de su independencia, cuando la actitud de servicio, entonces aquí está el método prescrito, la actitud de servicio. Cuando la actitud de servicio se transforma en la propensión al disfrute de los sentidos, quedan bajo el dominio de la lujuria. Nunca es suficiente lo que se vive en este plano. Siempre queremos más. Y noten ustedes en esta ilustración. De un lado, hacia la derecha de esta mujer bellísima, que es el anzuelo de la ilusión de este plano de percepción, y hacia la izquierda de ella, a la derecha de nosotros, están las deidades que nos recuerdan nuestro origen, y del otro lado está la ira, la lujuria, todos los que pudieran llamarse los pecados capitales, anexos y conexos y similares, que nunca han sido totalmente satisfechos para aquellos que se pierden en la ignorancia de sí mismos. Si podemos vernos a nosotros mismos en esta disyuntiva, ¿qué nos dice respecto a lo que estamos viviendo ahora?
El texto del significado dice: el Señor hace la creación material para brindarles a las almas condicionadas, es decir, estamos sujetos a la ley de reencarnación y karma, y estamos condicionados por la percepción que se nos, entre paréntesis o entre comillas, se nos obliga a adoptar para ser aprobados por el grupo, para ejercer o satisfacer ese sentido de pertenencia que nos da un rol y un estatus en el grupo al que pertenecemos en estos planos de percepción, olvidando nuestro origen genuino. Repito el texto: el Señor hace la creación material para brindarles a las almas condicionadas una facilidad de complacer esas propensiones lujuriosas. Y cuando ellas se encuentran totalmente desconcertadas debido a las prolongadas actividades lujuriosas, comienzan a hacerse preguntas acerca de su verdadera posición. ¿Quién eres? ¿Por qué estás aquí? ¿De dónde vienes y a dónde vas? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Tu vida tiene sentido? ¿Qué es lo que le da sentido a la vida? Esa indagación es el comienzo de los Vedanta Sutras, en los que se dice Atato Brahma Jignasa. Uno debe investigar acerca del Supremo, y al Supremo se lo define en el Srimad Bhagavatam como Yanmadi Asya Yato Vadat y Taratasca, o el origen de todo es el Brahman Supremo. Así pues, el origen de la lujuria también se halla en el Supremo. Nada está excluido de ello. Como decían los poetas griegos a los que hacía alusión el apóstol Pablo en el capítulo 13 de Hechos de los Apóstoles, cuando dice, así como dicen sus poetas, en ello vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser, dentro y formando parte de ese Dios desconocido. Con esta diapositiva terminamos. Dice, si por lo tanto la lujuria se transforma en amor por el Supremo o se transforma en conciencia de Krishna, o en otras palabras, en desear todo para Krishna, entonces tanto la lujuria como la ira pueden ser espiritualizadas. ¿Recuerdan ustedes esas imágenes de la antigua cábala y de la alquimia que hablaban de la piedra filosofal con la que se podían curar todos los males y que podía transformar los metales pesados en oro? Y si como es adentro es afuera, entonces dentro de nosotros ocurre también esta piedra filosofal. O tú eres la piedra filosofal, aquella que puede transmutar de lo pesado
a lo que refleja la luz genuina. Y se nos invita a verlo al final con esta ilustración. Hanuman, el dios mono, el gran servidor del señor Rama, exhibió su ira en la acción de prenderle fuego a la ciudad dorada de Ravana. Se convirtió en el devoto más sobresaliente del Señor. ¿Cómo la ira que destruye puede hacerlo el devoto más sobresaliente del Señor? Esa ira que destruye la sede del lujurioso opositor del señor Rama, que no debería ocurrir afuera o buscarla afuera, sino dentro de nosotros mismos, como la destrucción de aquello que refleja el lujo, la luz de este mundo, puede hacer de aquel que lo lleva a cabo el devoto más sobresaliente del Señor. Aquí también, en el Bhagavad Gita, el Señor induce a Arjuna es decir, el Señor Krishna induce a Arjuna a utilizar su ira en contra de sus enemigos. Recordamos que hablábamos acerca de que esos enemigos no están afuera, están adentro. Ideas, pensamientos, palabras y acciones que impiden que seamos quienes realmente somos. Y así como Hanuman quemó, destruyó la ciudad dorada de Ravana, también aquello que creemos que es nuestra personalidad y que es lo valioso, lo que vale, porque tienes, tanto vales en esta vida, nos hace quienes somos. Repito, aquí también en el Bhagavad Gita, el Señor Krishna induce a Arjuna a utilizar su ira en contra de sus enemigos para la satisfacción del Señor. Lo único seguro es que tarde o temprano, en alguna personalidad, Arjuna va a vencer, porque tiene el apoyo del Señor Krishna, la dirección de él. De manera que la lujuria y la ira, cuando se emplean en el proceso de conciencia de Krishna o en el proceso de el despertar a la naturaleza, a tu propia naturaleza divina, cuando se emplean en el proceso de conciencia de Krishna, cuando esta lujuria y la ira se emplean en el proceso de conciencia de Krishna, se convierten en nuestros amigos y no en enemigos nuestros. Porque esa energía que nos ancla a lo material puede ser espiritualizada. Pues es cuanto. Si alguien quiere comentar algo más o podemos participar de alguna otra manera, con gusto. Muchas gracias, querido hermano Miguel. Básicamente, esta, este conocimiento que nos compartes con tus propias opiniones y teniendo como base el texto de la Bhagavad Gita, nos habla de fundamentalmente de los estados de la materia, es decir, las gunas, en las que está implícita de manera preponderante en esto que nos relatas
el rajas, ¿no? O rayas, que es la pasión, el motor que nos mueve, que nos impulsa por los senderos de las emociones que nos llevan, nos conducen aquí y allá, y que es la energía que hoy en día los seres humanos estamos de una forma u otra inmersos en ello. Esta, este impulso que nos da la pasión, esta energía que movemos o que nos mueve también, pues debe impulsarnos a alcanzar el equilibrio en sattva, a alcanzar esa bondad suprema, una vez habiendo experimentado todo en el largo proceso de ir aprendiendo a través del dolor, porque es eso a lo que nos lleva la acción precisamente. Y una vez de que la comprendemos, entonces nuestros pasos los encaminamos hacia la elevada condición sádvica, que es amor, que es bondad, que es equilibrio y que es paz interior. Y ese es nuestro trabajo. Ese es el mensaje que yo percibo que nos dan aquí en este texto y que tú nos los has explicado también en tus propias palabras y que, por supuesto, que tenemos una gran tarea por delante. No caigamos en la acción de tamas, en estar en la inercia, en la flojera, de no investigar, de no querer avanzar, de conformarnos con lo que tenemos. Eso es lo peor que podemos hacer. La inacción es lo peor que podemos hacer. Debemos actuar a través de la pasión que esta guna, llamada rajas o rayas, nos induce precisamente a eso. Solamente que tenemos que controlar toda esa energía y encauzarla debidamente para que se eleve a su origen, al origen más elevado, que es el espíritu en nosotros. Gracias Miguel, es lo que yo puedo comprender. Y ahora queda abierta la oportunidad para todos aquellos que deseen participar. Adelante, hermanos. Quería, no sé si me están escuchando, Sí, hablar de lo que dicen los Vedas para, digamos, comprender por qué, digamos, es tan difícil salir de esos gunas, ¿no? De tamas y rayas, ¿no? En el proceso de creación, este, se crea bajo dos fuerzas. La fuerza de proyección, que crea todo esto, lo que vemos, que en los Vedas le llaman el sueño con ensueños de Brahma. Y la otra parte es la parte de ocultamiento, ¿no? O sea, esos dos poderes de Maya, Avarana Shakti y no me acuerdo el otro cómo se llama, evitan, digamos, o sea, hacen casi imposible que el Jiva pueda, digamos, conocer su parte suprema, ¿no? Purusha, y se identifique con lo que no es, ¿no? Con Prakriti, ¿no? O sea, viene un problema de falsa identificación. Entonces, en el último capítulo del Gita, Krishna le revela a Arjuna, obviamente que lo hace de una manera metafórica, ¿no? Pero usando digamos, la razón puede, digamos, escudriñarse eso, ¿no? Le dice, abandona todo. O sea, ¿qué significa que abandone todo? Que inclusive deje, o sea, todo lo que no somos, ¿no? Anatman. O sea, que según los Vedas, nosotros tenemos 5 envolturas, ¿no? Ilusorias, obviamente, todas, ¿no? El cuerpo físico, el cuerpo sutil, el cuerpo de la mente, el cuerpo de la inteligencia, más conocido como Buddhi, y el cuerpo causal como Ananda Mayakosha. Entonces, cuando uno deja eso, recién entra, digamos, a Purusha, ¿no? Y recién, digamos, podemos conocer ese prema, ese amor supremo por Krishna, ¿no? Porque hay un aforismo en los Vedas que dice, solamente Brahman conoce a Brahman. ¿Qué significa eso? Que nosotros
debemos elevar nuestro estado de conciencia a ese mismo nivel, ¿no? O sea, que nos volvamos el propio Krishna, porque tenemos ese principio, ¿no? Aham Brahmasmi, dice Mahavira, ¿no? O so dat Bam Asi, tú eres eso, ¿no? Tú eres el Brahman, ¿no? Entonces, pero previamente hay que, digamos, a través del Atman Vichara, de la investigación del ser, darnos cuenta que esas cosas, esas superposiciones ilusorias no es el Atman, ¿no? O sea, no es el Buddhi tampoco, porque casi todo el Gita se habla del Buddhi, ¿no? La inteligencia, ¿no? Que es como una, como una conciencia, pero todavía siendo una conciencia que tiene un velo de ignorancia, ¿no? Porque tiene esa fuerza de Maya. Entonces, ese apego por Krishna, digamos, es como que tiene un misterio iniciático, ¿no? O sea, porque mientras que, digamos que le vemos nuestra conciencia al Buddhi, todavía estamos en Vijnana Maya Kosha, ¿no? O sea, inteligencia ilusoria. Digamos que le vemos nuestra conciencia hasta Nanda, donde está esa Trimurtia, Sat Chita Nanda. Pero es Kosha, sigue siendo Kosha, hay un velo de ignorancia, ¿no? Pero cuando entran en el Purusha, ¿no? Acaba la investigación del ser, ¿no? Porque ya eso es eterno, pues, ¿no? O sea, el neti neti consiste en darse cuenta de lo que es ilusorio y lo que es real, ¿no? A través de una, digamos, experiencia interna, ¿no? Este es todo interno, nada es externo, ¿no? Eso nomás quería decir. Gracias. Gracias. Primeramente, felicitar a mi hermano Miguel, extraordinaria su charla, muy, muy enriquecedora. Sobre todo, me llamó mucho la atención esto de Hanuman, el servidor de Rama. No he leído mucho bueno, de esta parte del Mahabharata. En el Gita, bueno, pues no, no recuerdo a este ser que tiene cara de changuito, ¿no? Pero que sí, ahorita estoy viendo que fue el servidor del señor Rama, como dice aquí, pero se me hizo extraordinario este ejemplo tan simbólico de cómo él enciende fuego a la ciudad y en realidad pues somos nosotros mismos, ¿no? Encender toda esa basura que tenemos, ¿no? Todos esos agregados psicológicos que son tantos efectos, tantos yoes, yo lo veo así como haz de cuenta como si fuera una pecera que tenemos todos adentro, que nos tragábamos una pecera, y en esa pecera gigantesca hay muchísimas bolitas chiquitas con tantas cosas tan terribles con las que tenemos que trabajar, ¿no? Tanto egoísmo, tanta lujuria, tanta soberbia, en fin, tantas cosas, ¿no? Y cómo aquí se explica que el encender el fuego, pues es tratar de erradicarlas, ¿no? Transformarlas. Se me hizo súper interesante y te quería yo preguntar en qué parte del Mahabharata que me recomiendes leer un poquito más de esto, porque bueno, pues en el caso de Rama, bueno, pues es algo extraordinario. Sé que el señor Rama fue también un maestro de sabiduría y bueno, pues aquí que en este ejemplo que se me hizo tan esclarecedor, bueno, pues nos enseña también tantas cosas que nos dice el señor Krishna, bueno, que le dice más bien a Arjuna con respecto de trabajar contra él mismo, ¿no? Pero que pues, bueno, es una tarea titánica, ¿no? Y cómo cada ejemplo de este libro tan extraordinario, pues nos va dando enseñanzas verdaderamente extraordinarias, sobre todo con imágenes que nos ayudan a comprenderlas de una manera maravillosa. Y bueno, pues te agradezco muchísimo por este tema que nos ha esclarecido mucho cómo no olvidarnos de nosotros mismos. Bueno, se dice que tenemos que olvidarnos para servir a los demás, pero también tenemos que trabajar con nosotros mismos para, pues, tratar de ser mejores y sobre todo de desarrollar lo mejor para dar a los demás y pues trabajar mucho con todo este egoísmo disfrazado de mil cosas para pues ahora hacernos más livianos y ser mejores servidores. Muchísimas gracias, mi hermano Miguel. Un abrazo muy, muy fraternal y un agradecimiento profundo por tu enseñanza. Bueno, en La realidad no es mi enseñanza, ¿no? Yo nada más repito lo que he escuchado.
o lo que he leído. No es mío de ningún Sí, no modo. lo sé, más bien no lo dije bien, a lo que nos compartiste de una Ajá. manera muy esclarecedora. A eso me refería, perdón, mi hermano. Bueno, sí, te lo agradezco. Y respecto a qué sería conveniente que leyéramos, en este sentido, en esta tradición, nosotros tenemos, porque lo conseguimos en una librería de viejo, un librito de la misma autoría, es a ver, ¿quién dice? Sí, es Swami Prabhupada también el autor. Y me están compartiendo aquí una partecita de esto. Sí, sí la veo. Esta. Ok. Dice en la página, es este libro. Gracias, mi hermano. Se ve Krishna, la suprema personalidad de Dios. En la página 148, cuando dice las oraciones ofrecidas por el señor Brahma, dice, por consiguiente, si alguien piensa que la superalma es algo diferente a tu personalidad y en consecuencia busca a la superalma en alguna otra parte, en el bosque o en las cuevas de los Himalayas, su condición es muy lamentable. Las enseñanzas que dejaste en el Bhagavad Gita señalan que uno debe abandonar todos los demás procesos de autorrealización y simplemente rendirse a ti con mayúscula, ya que ese es un proceso completo. Debido a que tú con mayúscula eres supremo en todo, aquellos que buscan la refulgencia del Brahman también están buscándote a ti con mayúscula. Y aquellos que buscan la comprensión de la superalma también están buscándote a ti con mayúscula. Tú has afirmado en el Bhagavad Gita que tú mismo, mediante tu representación parcial como la superalma, has entrado en esta manifestación cósmica material. Tú estás presente en el corazón de todos y no hay ninguna necesidad de buscar a la superalma en ninguna otra parte. Si alguien hace eso, simplemente está inmerso en la ignorancia. Aquel que es trascendental a esa posición comprende que tú eres ilimitado. Tú estás tanto por dentro como por fuera. Tu presencia está en todas partes. En vez de buscar a la superalma en cualquier otra parte, un devoto tan solo concentra su mente interiormente en ti. En realidad, aquel que está liberado del concepto material de la vida puede buscarte a ti. Otros no pueden. Y mi reconocimiento para nuestro hermano Miguel, ¿verdad? De este tema tan interesante. Para mí es nuevo porque este libro lo vine a escuchar aquí en Teosofía y su manera de explicarlo, ¿verdad? Me ha gustado mucho y felicidades, querido hermano, y esperemos de que pues sigas con los demás capítulos o lecturas, porque no sé, se ve un libro muy grande que pues uno al abrirlo o al hojearlo ya le da sueño. Y así como tú nos estás explicando, pienso que más para mí es fácil comprenderlo porque todo nos va encauzando a nosotros mismos. Gracias, querido hermano. Felicidades. Gracias a todos. Yo quería hablar de esos tres principios que se habla bastante, digamos, en el Gita y que Brahmapada menciona en muchos versos, ¿no? Que es el Paramatman, es la parte, digamos, localizada del Brahman en nuestro corazón. El Bhagavan, que él le llama la suprema personalidad de Dios, y el aspecto Brahman. Según mi concepción, porque Brahmapada tiene otra visión, digamos, ¿no?
Esa parte de Bhagavan es la parte dual, digamos, del ser supremo, ¿no? O sea, uno tiene que conocer esa dualidad, ¿no? Que nos Vedas le llama el sueño con ensueños, ¿no? En sánscrito ese estado de conciencia le llaman taihasa. Después habla del Brahman y habla de un Brahmayotish, o sea, la refulgencia de Brahman es la experiencia, digamos, del cuerpo causal, ¿no? Ananda Mayakosha, o sea, es la experiencia de la unidad, pero la experiencia, digamos, del Paramatman, o a nivel macrocósmico le llaman el Parabrahman, es la experiencia, digamos, del cero metafísico, porque si leen el Gita, en varios versos habla de que el ser supremo es inmanifiesto, ¿no? Al ser inmanifiesto, digamos, no tiene algo que pueda ser experimentado, definido, es como el Tao, ¿no? De los taoístas. Entonces, pero Brahmapada confunde y lo exalta como la cosa que tenemos que conocer. En realidad lo que tenemos que conocer es el para-Brahman, el aspecto ya más sutil de lo sutil, ¿no? Avyaktakshara le llama en las escrituras, está, ¿no? O sea, innacido, infalible, ¿no? Entonces, yo recomiendo más la traducción de Ani Besant, ¿no? Es más literal y, bueno, hay que escudriñar en el sánscrito bastante, ¿no? Gracias. Mismo. A Miguel, excelente tus comentarios al significado que aparece en el Bhagavad Gita, tal como es. Excelentes comentarios. Y tu interpretación de lujuria, estoy completamente de acuerdo con Caro. Increíble la forma en que tú la estás viendo, que es la exacerbación de la devoción a las cosas materiales. Y esa forma de ver es entendible. Y nada más, era para eso. Hola Miguel, muchas Hola, felicidades. Salomón. Oye, también aplicaría esto de la ira en los otros pecados capitales, me imagino, porque cuando uno no logra lo que uno desea, generalmente termina en la ira, ¿o no es así? ¿Recuerdas? En alguna ocasión lo compartimos en la Casa de la Cultura aquí en Puebla, cuando hablábamos acerca de los trabajos de Hércules. El primer trabajo que se le encomendó era darle fin a un enemigo que cuando pasaba por donde estaba este enemigo, lo destruía y no quedaba nada de ello. Era el león de Nemea. Y no podía darle muerte con nada más que con sus propias manos, de tal modo que lo estranguló. Y después le quitó la piel, porque esa piel era impenetrable a cualquier dardo, lanza, espada o lo que fuera. Y como protección se la puso encima. Y entonces, cuando nosotros estamos en cierta condición emocional, dicen que nos ponemos como león. Pues ya sabrás cuál es. Sí. Y entonces, pues, no podemos vencerla con nada que no sea nuestro propio esfuerzo. Sí. Y es lo primero con lo que tenemos que trabajar. No se nos pone otra cosa enfrente primero a trabajar que con nuestra propia ira. Pero aquí nos da la oportunidad de reconocer que esta energía se puede espiritualizar, pero tienes que estar ahí, no físicamente, tienes que estar conscientemente ahí, en el aquí y ahora, en esa circunstancia, para que cuando se te esté prendiendo la ira, pues puedas conducirla. Y entonces el resultado sea otro. Es muy difícil, pero nadie lo puede hacer por ti. Claro. Gracias, Miguel. Muy amable. Felicidades. Sí, la voluntad es preponderante, sí, es la cualidad divina, porque en este plano son los deseos, pero conectar con la voluntad implica un camino diferente. Para concluir, si me permites, hay en este texto 32 también del Karma Yoga, dice, pero ha de saberse
que aquellos que por envidia no siguen regularmente estas enseñanzas están engañados y desprovistos de todo conocimiento y han arruinado sus esfuerzos por lograr la perfección. Es el 32 también del capítulo 3. Dice el significado. Aquí se expresa claramente el defecto de no estar consciente de Krishna. Así como hay un castigo por desobedecer la orden del supremo mandatario, asimismo hay indudablemente un castigo por desobedecer la orden de la suprema personalidad de Dios. Una persona desobediente, por eminente que sea, no sabe nada acerca de su propio ser, ni del Brahman supremo, ni de Paramatma, ni de la personalidad de Dios, debido a que tiene un corazón hueco. Por lo tanto, no hay esperanza de que ella perfeccione su vida. No hay esperanzas de que ella perfeccione su vida. Entonces, pues, solamente para concluir, ahí está el camino. No está no está afuera, está adentro. Como dicen los maestros de sabiduría, en su momento ellos generan pensamientos que pueden ayudar a aquellos que están adecuadamente dispuestos. Y entonces hay que trabajar esa disposición. Y esa disposición, pues es el servicio, sin esperar nada a cambio, porque la ley se cumple. Hacer sin hacer.